El grito de Adriana rompió el silencio de la noche cordobesa como un trueno en la mezquita. Sonia. No puedes irte. Esto que sentimos no es un error. Es lo que siempre hemos negado. Mi corazón se detuvo. El peso de su mano en mi brazo era un ancla que me hundía en el abismo de verdades que habíamos enterrado bajo capas de risas fingidas y miradas robadas. En ese instante, bajo la lluvia que lavaba las losas antiguas, supe que nuestras vacaciones en Córdoba no eran un escape, sino el principio de una tormenta que nos devoraría a las dos. Corrí por las calles empedradas de la Judería. El eco de sus palabras persiguiéndome como fantasmas de flamenco en una taberna olvidada. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Todo empezó con una promesa inocente, unas vacaciones juntas para desconectar de Madrid. De las presiones del trabajo en la galería de arte donde compartíamos sueños y secretos. Yo. Sonia. Con mis 28 años y un corazón que latía al ritmo de pinceladas impresionistas. Había aceptado la invitación de Adriana pensando en sol, patios floridos y vinos de Montilla Moriles. Ella. Mi mejor amiga desde la universidad. Con su 27 años de fuego andaluz en las venas. Siempre había sido la chispa que iluminaba mis días grises. Pero esa noche. En el hostal de la calle Céspedes. Cuando su beso me rozó los labios en un arrebato de confidencias etíricas. El mundo se inclinó sobre su eje. Nos conocimos en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Dos cordobesas perdidas en la capital. Unidas por el acento sureño que nos delataba en las aulas frías. Yo era la hija de un maestro de escuela jubilado. Criada en un barrio obrero de Córdoba donde las fiestas de la Cruces llenaban las calles de olor a jazmín y cruces bordadas. Adriana, en cambio, provenía de una familia de terratenientes en las afueras, con viñedos que se extendían como promesas de eternidad bajo el sol implacable. Su padre, un hombre de bigote espeso y opiniones inquebrantables, soñaba con verla casada con un buen partido de la alta sociedad andaluza. Las mujeres como nosotras no eligen. Sonia, me decía ella en susurros durante las noches de estudio, mientras compartíamos un cigarro en el balcón del piso compartido. Pero yo, con mi ingenuidad de quien ha crecido entre libros y lienzos, siempre respondía con una sonrisa, en Córdoba. Hasta las alcachofas tienen su libertad en la vendimia. Llegamos a Córdoba un viernes de mayo, cuando el azahar aún perfumaba el aire como un secreto mal guardado. El tren desde Madrid nos dejó en la estación con maletas ligeras y el corazón un poco más pesado de lo que admitíamos. Habíamos reservado un apartamento en el casco antiguo. Un rincón con balcones de hierro forjado y azulejos que contaban historias mudéjar. Mira. Sonia. Es como un sueño de al-Andalus. Exclamó Adriana al entrar. Su risa llenando el espacio como el tañido de una guitarra. Yo me quedé en la puerta, observando cómo la luz del atardecer teñía su cabello negro de tonos cobrizos. Y sentí un pinchazo en el pecho que atribuí al viaje. Aquella noche cenamos en una mesita improvisada con jamón ibérico y queso de cabra, brindando con un tinto local que nos soltó la lengua. Hablamos de todo, de los cuadros que no vendíamos en la galería, de los amores fallidos que nos habían dejado moretones invisibles, de cómo Córdoba nos llamaba de vuelta como una madre celosa. Pero el primer atisbo de tormenta llegó al amanecer del sábado. Me desperté con el sonido de su respiración suave a mi lado. Habíamos compartido la cama por ahorro de espacio. Dijimos riendo. Su brazo descansaba sobre mi cintura. Un gesto inocente que me erizó la piel. Me levanté con sigilo. Preparé café en la cocina diminuta y salí al balcón a contemplar la silueta de la gran mezquita. Esa catedral que era un laberinto de fes y cruces superpuestas. ¿En qué momento nos convertimos en esto? Me pregunté.
recordando las cartas que nos escribíamos de adolescentes, llenas de promesas de aventuras compartidas. Adriana se unió a mí poco después, envuelta en una bata ligera, y me tendió una taza humeante. Sonia, ¿recuerdas cuando juramos que nunca nos ataríamos a nadie? Que seríamos libres como las poetas de antaño. Su voz era un susurro ronco, y en sus ojos oscuros vi un velo de tristeza que no supe descifrar. Paseamos por el puente romano esa mañana, el Guadalquivir lamiendo las piedras como un amante impaciente. Córdoba bullía de vida, turistas con cámaras, vendedores de abanicos pintados, el eco distante de una saeta en alguna capilla. Nos detuvimos en el centro del puente, donde el viento jugaba con nuestras faldas, y Adriana me tomó de la mano. Aquí es donde quiero quedarme para siempre. Contigo, dijo de pronto, su pulgar trazando círculos en mi palma. El mundo se detuvo. Mi mente gritó sí. Pero mi boca balbuceó, Adri. No digas tonterías. Somos amigas. ¿Recuerdas? Ella soltó mi mano como si quemara. Y en su rostro vi el primer destello de la grieta que se abriría como una falla tectónica. Esa tarde, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, intentamos fingir normalidad. Recorrimos los jardines con sus fuentes murmurantes, hablando de Goya y de las rosas que trepaban por las murallas. Pero el aire entre nosotras estaba cargado, como antes de una procesión de Semana Santa. Cenamos en una taberna de la Plaza de las Tendillas, donde un grupo de guitarristas improvisaba bulerías que nos hicieron reír hasta las lágrimas. El vino fluyó. Y con él, las confesiones. Sonia, ¿nunca has sentido que algo falta en ti? Como si tu alma estuviera incompleta sin esa persona que te entiende sin palabras. Sus ojos me perforaban, y yo desvié la mirada hacia mi plato de salmorejo. Tal vez sea el calor andaluz, que nos hace delirar. Respondí, pero mi voz temblaba. Aquella noche, de vuelta en el apartamento, el beso sucedió. Fue un roce accidental al inclinarme por una copa caída. O eso me dije después. Sus labios suaves contra los míos. El sabor a vino y a jazmín. Y por un segundo, el universo entero se alineó. Desperté a la mañana siguiente con su cuerpo pegado al mío. No por casualidad esta vez. Adriana dormía plácidamente, una sonrisa leve en los labios. Y yo me quedé mirándola como si fuera una obra de arte prohibida. ¿Qué estamos haciendo? Susurré al techo agrietado. Me levanté y salí a caminar sola por las calles laberínticas de la judería, donde las paredes blancas guardaban secretos de conversos y moriscos. Encontré refugio en una pequeña ermita, San Pedro, donde una virgen de ojos tristes me pareció un espejo de mi alma. Rezó un Padre Nuestro mecánico, pidiendo claridad. Pero en mi mente solo veía el rostro de Adriana. Su risa. Su fuego. Cuando volví, ella me esperaba con el desayuno listo, pan con tomate y aceite de oliva. Como en las mañanas de nuestra infancia cordobesa. No huyas de mí, Sonia. Lo que pasó anoche no fue un error. Fue real. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Y yo, cobarde, la abracé sin palabras, sintiendo como su calor se filtraba en mis grietas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Visitamos los patios de Córdoba en su esplendor primaveral, donde el aroma de las flores nos envolvía como un velo nupcial. En uno de ellos, el patio de la Casa de las Cabezas,
Nos sentamos en un banco de azulejos y hablamos por primera vez de lo que nos unía más allá de la amistad. Desde la universidad. Sonia. Te he querido de una forma que me aterra. Pero mi familia. Mi padre me mataría si supiera. Su voz se quebró. Y yo tomé su mano, entrelazando nuestros dedos como raíces de olivo. Yo también. Adri. Pero aquí. En Córdoba. Podemos ser nosotras mismas. Solo por estas vacaciones. Fue un pacto frágil, tejido con hilos de deseo y miedo. Pero en ese momento, bajo el sol que danzaba en las fuentes, creí que era suficiente. Sin embargo, las sombras se alargaban. Una llamada de su madre. Doña Carmen. Interrumpió nuestra idílica tarde en el Museo Julio Romero de Torres. Adriana se apartó al balcón. Su voz un susurro urgente, sí. Mamá. ¿Todo bien? No. No hay nadie especial. Aún. Colgó con el rostro pálido. Y cuando le pregunté, soltó la bomba: me han concertado una cita con el hijo de los dueños de la bodega vecina. Dicen que es hora de sentar cabeza. El aire se espesó como el mosto en fermentación. ¿Y qué vas a hacer? Pregunté. Mi voz un hilo. Ella se giró. Ojos llameantes: luchar por lo que quiero. Por ti. Pero en su mirada vi la duda. El peso de una tradición que nos había moldeado como arcilla en manos de alfareros invisibles. Aquella noche. En una peña flamenca del barrio de San Basilio. Intentamos ahogar las dudas en el ritmo hipnótico de las palmas y el cante hondo. Adriana bailó un tanguito improvisado, su cuerpo serpenteando al son de la guitarra. Y yo la observé hipnotizada, sintiendo como el duende nos poseía. Al final de la noche, de regreso, nos besamos con urgencia en la oscuridad del callejón. Un beso que sabía a rebeldía y a lágrimas saladas. Te amo, Sonia. No como amiga, sino como mi todo. Murmuró contra mi cuello. Y yo. Por primera vez. Respondí: yo también. Adri. Eres mi hogar. Pero el idilio se resquebrajó al día siguiente. Recibí un mensaje de mi ex. Pablo. Un pintor madrileño con quien había roto por su infidelidad crónica. Vuelvo a Córdoba por trabajo. ¿Cenas? Lo ignoré al principio. Pero Adriana lo vio en mi teléfono y su rostro se ensombreció. ¿Quién es él? ¿Por qué no me lo has dicho? La discusión estalló como una tormenta de verano, acusaciones de secretos. De medias verdades. Tú hablas de tu familia. Pero yo tengo mis propios fantasmas. Grité. Ella se marchó dando un portazo. Y yo me quedé sola en el apartamento. El eco de su ausencia resonando como un lamento gitano. Pasé la tarde vagando por la mezquita, buscando consuelo en sus arcos de herradura que susurraban de tolerancia perdida. Allí, entre columnas que habían visto moros y cristianos, me enfrenté a mi verdad: amaba a Adriana con una intensidad que me aterrorizaba. Pero el miedo a la sociedad, a mi propia familia conservadora en Córdoba, me paralizaba. Cuando volví, ella estaba allí, con una botella de fino y ojos rojos. Perdóname, Sonia. No quiero perderte por un malentendido. Nos abrazamos. Y en esa reconciliación, el amor se profundizó, convirtiéndose en un río caudaloso que nos arrastraba. Sin embargo, el verdadero conflicto acechaba. 2 días después.
Durante una visita al castillo de los Alcázares, Adriana recibió una llamada de su padre. La oí desde lejos, papá. No. No puedo casarme con él. ¿Hay alguien más? Silencio al otro lado. Luego un rugido, eres una deshonra. Vuelve a casa ahora. Colgó. Y ella se derrumbó en mis brazos. Sollozando, me desheredará. Sonia. Mi vida en Córdoba. Los viñedos. Todo por esto. La abracé fuerte. Pero en mi interior, un nudo de culpa se formaba. ¿Era yo la causa de su ruina? ¿Valía la pena nuestro amor un precio tan alto? Esa noche, en la intimidad del apartamento, compartimos no solo cuerpos con ternura y respeto, como un ritual sagrado, sino almas. Hablamos de sueños, de montar una galería propia en Córdoba, de vivir libres en un mundo que aún nos juzgaba. Nos quedaremos juntas, pase lo que pase. Juramos al amanecer, con el canto de los pájaros como testigos. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza, tenía otros planes. El sol de mediodía caía a plomo sobre la plaza del Potro cuando el mensajero llegó con la carta sellada en cera roja, como un edicto medieval. Adriana la abrió con manos temblorosas. Y su rostro se descompuso al leer las palabras de su padre: vuelve de inmediato o considera que has muerto para esta familia. No toleraré escándalos que manchen nuestro nombre en Córdoba. El papel cayó al suelo. Y ella se volvió hacia mí con ojos que eran pozos de desesperación. Sonia. ¿Qué he hecho? Por un beso. Por un sueño. Lo he perdido todo. La abracé en medio de la plaza, ajenas a las miradas curiosas de los viandantes, sintiendo como su cuerpo se convulsionaba en sollozos silenciosos. En ese momento, el peso de nuestra elección me aplastó. ¿Éramos valientes o solo egoístas? ¿Arrastrando al otro al abismo? Intentamos recomponernos con un paseo por el río Guadalquivir, donde las barcas de remos surcaban el agua como recuerdos flotantes. Nos sentamos en la orilla, bajo un sauce llorón que parecía empatizar con nosotras. Y hablamos con la honestidad brutal de quienes han tocado el fondo. Mi padre es un hombre de otra época. Sonia. Cree que el honor se mide en tierras y matrimonios arreglados, no en el latido del corazón. Su voz era un hilo. Y yo tracé patrones en la arena con un dedo, recordando las leyendas de amantes prohibidas que Córdoba susurraba en sus patios. Y mi familia no es mejor. Adri. Mi madre reza el rosario cada noche porque encuentre un buen chico. Si supieran, me tacharían de hereje. Reímos amargamente. Pero en esa risa había una chispa de complicidad. Un lazo que el mundo exterior no podía romper. Sin embargo, el malentendido que nos destrozaría comenzó esa misma tarde. Regresamos al apartamento para preparar una escapada improvisada, quizá a Granada. A perdernos en la Alhambra como princesas exiliadas. Mientras empacaba, mi teléfono vibró con un mensaje de Pablo: estoy en Córdoba. Te vi con ella. ¿Qué está pasando? Llámame. El pánico me invadió, no le había contado nada. Pero su tono sugería que había visto más de lo debido. Adriana entró en ese momento y vio mi expresión. ¿Es él? ¿Pablo? Asentí. Y antes de que pudiera explicar, ella explotó: lo sabía. Siempre has dudado. Sonia. Esto es un juego para ti. ¿Una aventura de vacaciones antes de volver a tu vida normal? Sus palabras fueron dagas, cortando profundo en mi vulnerabilidad. No es eso.
Es mi pasado. Adri. No mi futuro. Tú eres mi futuro. Pero ella ya no escuchaba, salió corriendo hacia la calle, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. La busqué por horas, el corazón latiéndome en la garganta como un tambor de Semana Santa. Córdoba, con su laberinto de callejones, parecía conspirar contra mí, cada sombra era su silueta, cada eco su voz. La encontré al fin en el patio de los Naranjos, empapada por una lluvia repentina que había estallado como nuestra ira. Estaba sentada en un banco, mirando la mezquita como si buscara respuestas en sus arcos eternos. Adri. Por favor. Escúchame. Me arrodillé ante ella, el agua calando mis ropas. Y le conté todo, como Pablo me había herido, como su sombra aún me perseguía. Pero como su luz, la de ella, lo había disipado. Lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Tengo miedo. Sonia. Miedo de que esto sea solo un sueño andaluz. Que despierte y todo se desvanezca como el azahar en junio. Nos reconciliamos allí mismo, en ese patio sagrado, con un abrazo que era plegaria y promesa. Pero el destino, cruel como un mal fario en una copla, intervino de nuevo. Al día siguiente, durante un almuerzo en la venta del Almaquí, un restaurante escondido en las afueras, nos topamos con la familia de Adriana. Su hermano mayor, Javier, alto y de mirada acusadora, estaba allí con su esposa, celebrando un bautizo. Nos vio, y su rostro se endureció al notar nuestras manos entrelazadas bajo la mesa. Adriana, ¿qué haces aquí con ella? Preguntó en voz baja, pero cargada de veneno. Ella se puso pálida. Es mi amiga. Javier. Nada más. Pero él no se tragó la mentira, esa noche. Recibimos la visita inesperada de doña Carmen, la madre de Adriana, en el apartamento. Entró como una reina destronada, con un mantón de Manila sobre los hombros y ojos que juzgaban sin piedad. ¿Qué es esto que me cuentan? Hija mía. ¿Escándalos en nuestra Córdoba santa? Su voz era un látigo. Y Adriana se interpuso entre nosotras como un escudo. Madre. Es mi vida. Amo a Sonia. Y no lo ocultaré más. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo. Doña Carmen me miró entonces. No con odio, sino con una tristeza profunda que me heló la sangre. Tú, niña, ¿sabes lo que le haces? Esta familia ha sobrevivido inquisiciones y guerras civiles por mantener la decencia. ¿Vas a ser la que lo destruya? Me quedé muda, el peso de generaciones cayendo sobre mis hombros. Adriana gritó: «Basta. Madre. Si no nos aceptas. Vete». La puerta se cerró tras ella con un portazo que resonó como el final de una era. Aquella confrontación nos dejó exhaustas, pero unidas más que nunca. Pasamos la noche planeando nuestro futuro, dejar la galería en Madrid, mudarnos a un pueblo cercano como Priego de Córdoba, donde las barrocas fuentes cantarían nuestras bodas secretas. Seremos como las mujeres de las leyendas. Sonia, invisibles pero eternas, dijo ella, trazando mapas imaginarios en mi piel. Yo asentí. Pero en el fondo, una semilla de duda germinaba: ¿podríamos escapar de las cadenas invisibles de nuestra tierra? El clímax llegó en la última noche de nuestras vacaciones, durante la Feria de Mayo en Córdoba.
Las calles se llenaban de trajes de lunares y volantes. El aire vibraba con el zapateado y el aroma de churros fritos. Habíamos decidido celebrar nuestra libertad con un baile en una caseta privada. Vestidas como reinas gitanas, yo con un traje blanco bordado. Ella con uno rojo sangre que acentuaba su gracia felina. Bailamos al ritmo de rumbas alegres. Nuestras manos entrelazadas en un desafío al mundo. Pero entonces apareció él, el prometido concertado. Raúl. Un hombre de porte altivo y sonrisa calculada. Escoltado por Javier. Adriana. Tu padre me envía. Es hora de acabar con esta farsa. Dijo. Su voz cortando la música como un cuchillo. El escándalo estalló en segundos. Adriana lo enfrentó con fuego en los ojos, no hay farsa. Raúl. Mi corazón pertenece a Sonia. ¿Y si no lo aceptas? Márchate. La multitud murmuraba. Miradas punzantes como espinas de cardo. Javier intervino. Agarrándola del brazo, ¿estás loca? ¿Por una mujer? ¿Vas a tirar tu vida? Yo me interpuse. Mi voz temblando pero firme, déjenla en paz. El amor no se negocia como un contrato de viñedos. Raúl rió con amargura, amor. Dices. En Córdoba. El amor se casa con el deber. La tensión era un cable a punto de romperse. Y en ese caos. Adriana se volvió hacia mí. Susurrando, huyamos ahora. Sonia. A cualquier parte. Pero el malentendido fatal ocurrió entonces. En la confusión. Mi teléfono sonó, era mi madre. Alertada por chismes de la feria. Sonia. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Estás con esa chica? Vuelve a casa antes de que nos avergüences. Adriana lo oyó. Y su rostro se transformó en máscara de traición. ¿Tu madre también? Me has usado para rebelarte. ¿Como con Pablo? No era verdad. Pero las palabras hirieron como veneno. No. Adri. Es solo miedo. No duda. Pero ella ya corría entre la multitud. Su vestido rojo desapareciendo como una llama apagada. La busqué en vano. El corazón hecho trizas en medio de la fiesta que ahora me parecía un carnaval de hipocresías. La encontré horas después. En nuestro apartamento. Empacando con furia. Se acabó. Sonia. Esto nos destruirá a las dos. Vuelve con tu familia. Yo con la mía. Fue un error hermoso. Pero un error. Sus palabras fueron un puñal. Y yo supliqué. Arrodillada, no. Por favor. Eres mi persona. La que encontré en estas vacaciones. Lágrimas corrían por mi rostro. Pero ella se endureció. El dolor forjándola en armadura. Adiós. Sonia. Que Córdoba te bendiga. La puerta se cerró. Y yo me quedé sola. El eco de su partida resonando como un cante por soleá. Los días siguientes fueron un purgatorio personal. Córdoba. ¿Qué había sido nuestro Edén? Se convirtió en un laberinto de recuerdos punzantes, cada patio florido me recordaba su risa. Cada arco de la mezquita su silueta recortada contra la luz. Regresé a Madrid en el tren de la mañana. Con el corazón hecho jirones y la maleta más pesada de lo que había llegado. En la galería. Las paredes cubiertas de óleos mudos parecían juzgarme. Y cada pincelada que daba era un intento fallido de capturar el vacío que Adriana había dejado. Llamaba a su teléfono. Pero solo encontraba buzón de voz. Un silencio más cruel que cualquier grito.
¿Por qué? Adri, ¿por qué rendirnos ante ellos? Susurraba a la noche madrileña, que carecía del calor andaluz. Pasaron semanas. Luego meses. El verano dio paso a un otoño melancólico, con hojas cayendo como confidencias no dichas. Intenté reconstruirme, salí con amigos. Visité exposiciones. Incluso cené con Pablo en un arrebato de nostalgia tóxica. Pero nada llenaba el hueco, su ausencia era un lienzo en blanco que ningún color podía teñir. Una noche de octubre. Durante una tormenta que azotaba Madrid como la que nos había unido en Córdoba. Recibí un paquete anónimo. Dentro, un abanico pintado a mano, azulejos cordobeses en tonos azules y blancos, y una nota: el duende no miente. Perdóname, Adri. Mi corazón se aceleró, era su letra. Temblorosa pero inconfundible. Sin pensarlo, compré un billete para Córdoba al amanecer. Llegué a la estación bajo un cielo plomizo. El Guadalquivir hinchado por las lluvias. Caminé directamente a los viñedos de su familia. En las colinas de Montilla, donde el aire olía a tierra mojada y promesas rotas. La encontré allí, sola entre las vides, podando con manos que parecían más delgadas, más frágiles. Sonia, murmuró al verme, el abanico cayendo de sus dedos. Corrí hacia ella, y nos abrazamos como si el tiempo no hubiera pasado. Como si la feria nunca hubiera ocurrido. Lo intenté. Adri. Intenté olvidar. Pero no puedo. Eres mi raíz. Mi sol andaluz. Lágrimas surcaban su rostro. Y ella confesó, después de aquella noche. Mi familia me encerró como a una delincuente. Mi padre me obligó a ver a Raúl. Pero le dije la verdad, que amaba a una mujer. A ti. Me desheredaron. Sonia. Vendí mi parte de los viñedos para empezar de cero en la ciudad. El peso de su sacrificio me aplastó. ¿Por qué no me lo dijiste? Habría luchado contigo. Ella sonrió con amargura, tenía miedo de arrastrarte a mi ruina. Pero en el silencio. Entendí, el verdadero escándalo no es nuestro amor, sino el odio que lo rodea. Córdoba nos enseñó eso. En sus mezquitas divididas y sus patios unidos por flores. Nos sentamos entre las vides, hablando hasta que el sol se hundió en el horizonte. Tejiendo planes reales esta vez, una galería en Córdoba. Un piso en la Judería. Una vida lejos de juicios pero anclada en nuestra tierra. Nos quedaremos juntas. Pase lo que pase. Repetimos. Y esta vez. La promesa era hierro forjado. Pero el camino no fue fácil. Regresamos a Madrid juntas. Enfrentando las miradas en la galería. Los chismes que corrían como vino derramado. Mi madre, al enterarse, cortó lazos por meses, enviando solo rosarios y cartas de advertencia: arrepiéntete, hija, antes de que Dios te castigue. La de Adriana fue peor, doña Carmen la repudió públicamente en una misa de la catedral. Un escándalo que llegó a los periódicos locales como La heredera rebelde de Córdoba. Javier, su hermano, nos acosó con llamadas furiosas: estás destruyendo la familia. Adriana. Por una ilusión. Ella colgaba. Pero cada vez. Una parte de ella se rompía. Yo la sostenía en las noches de insomnio. Susurrando coplas de amor gitano hasta que el sueño la reclamaba. El alto trao inesperado llegó en Navidad. Cuando Córdoba convocaba a sus hijos pródigos con luces y belenes. Decidimos ir. No como exiliadas,
sino como conquistadoras. En la casa familiar. Bajo el roble centenario del patio. Enfrentamos a todos, padre. Madre. Hermano. Esto es lo que somos. Dijo Adriana, tomándome de la mano ante la mesa navideña. Un amor nacido en esta tierra. Regado con su sangre y su sol. El padre. Don Manuel. Un hombre envejecido por años de orgullo. Se levantó temblando. Habéis traído vergüenza a nuestro nombre. Pero doña Carmen. Sorprendentemente. Intervino, basta. Manuel. He rezado. He sufrido. Pero veo en sus ojos lo que vi en los nuestros al casarnos, ¿verdad? Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Si Córdoba ha sobrevivido mezquitas y catedrales. ¿Sobrevivirá esto? No fue un perdón instantáneo, las heridas sangraban. Y las decisiones dolían. Don Manuel nos cedió una parcela de viñedos como dote agridulce. Un gesto de tregua. Mi madre. Enterada por carta. Llegó un día de Reyes con un abrazo torpe, si te hace feliz. Hija. Que Dios la bendiga también. Pero el verdadero bálsamo fue nuestra vida cotidiana, abrir la galería Azahar en la calle Judíos. Donde exponíamos obras de artistas lesbianas olvidadas. Como un homenaje a las sombras de nuestra historia. Córdoba nos acogió a regañadientes al principio, miradas en el mercado. Susurros en las procesiones. Pero con el tiempo. Como el Guadalquivir que erosiona las rocas. El rechazo se suavizó. Hoy. 2 años después. Miro a Adriana mientras prepara el café en nuestro balcón. Su cabello negro ondeando al viento primaveral. Hemos plantado jazmines en macetas de barro. Y su perfume nos envuelve como un manto. No ha sido un cuento de hadas, hay discusiones por tonterías. Noches en que el pasado asoma como un fantasma. Decisiones que nos cuestan lágrimas. Pero en sus brazos. Encuentro mi para siempre, un amor humano. Frágil y eterno. Forjado en el fuego de Córdoba. Nos quedamos juntas en aquellas vacaciones. Y desde entonces. Cada día es una renovación de ese voto. En esta tierra de pasiones y contradicciones. Hemos aprendido que el verdadero escándalo es no amar con todo el alma. Y así. Bajo el cielo andaluz. Seguimos bailando nuestro flamenco privado. Libres al fin.